Estamos a 1 kilómetro 300 metros de la entrada del pueblo burgalés de Quintana Ortuño, carretera nacional 623 entre Burgos y Santander. Aquí, hace unos cuantos años, en 1975, la noche del 1 del año de 1975, tuvo lugar uno de los acontecimientos ufológicos más importantes de la historia del fenómeno OVNI en España. Y aquí estamos, Iker y yo. En fin, ¿qué se siente al estar en un escenario tan impactante? Pues sí, impactante, lleno de mítica del fenómeno OVNI, porque nos retrotrae esos casos irrepetibles, quizá, ¿no? Seguramente lo que más puede interesar a nuestros oyentes, Javier, es que en esta misma rastrojera que ahora mismo suena, la estamos pisando, nos estamos metiendo ya en lo que es un linde, aparece una de las fotos más sensacionales de la historia de la ufología española. La actualidad española, día 20 de enero de 1975, es decir, 19 días después del incidente, varios soldados aseguran que aquí vimos el OVNI. Aquí, donde estamos ahora mismo, Javier. Señalan una huella por la que estamos ahora mismo transitando tú y yo, de 300 metros cuadrados. El informador es Pedro J. Ramírez, que ha llegado hasta este mismo punto para hacer unas fotografías sensacionales. Pero hay más. Hay, Javier, un informe de la Capitanía General de Burgos y personas de alto rango militar que hablan, que declaran. Me acuerdo perfectamente, y esto es solo el prolegómeno de unos días de ovnis que no han vuelto a repetirse en la historia. Hoy es 5 de noviembre de 2010 y acabamos de conocer que este caso no fue el único en este área, que a unos pocos kilómetros de aquí, a unos 60 kilómetros de aquí, en Villarcayo, mucho más al norte de la provincia de Burgos, pero por una carretera que transita a unos cientos de metros de este paraje, hubo más avistamientos de objetos idénticos. Y no solo del objeto, sino también de más cosas. Creo que eso es la exclusiva o el avance en primicia que vamos a dar esta noche aquí. Buenas noches, amigos. Kilómetro 14. Bien pudiera titularse así este programa. Esta emisión que conecta directamente con la investigación de un fenómeno que sigue vivo. Tantas veces, tantas preguntas, tantas cuestiones. Naturaleza y verdad de ese fenómeno llamado OVNI. Hemos querido elegir un caso, quizá un caso perfecto, como dijeron algunos viejos maestros. ¿Existe ese caso perfecto? ¿Existe ese caso, esa evidencia irrefutable que ha desafiado nuestra lógica, que ha puesto en jaque a nuestros ejércitos, que está avalada por testimonios de gente honesta, noble? ¿Existe ese caso? Nosotros creíamos que sí, y por eso nos embarcamos en una aventura emocional que también hemos querido llamar algo así como Burgos Operación OVNI. Estamos en un estudio de radio, en nuestra querida casa, en el estudio 1 de la cadena SER, pero por unos instantes, os aseguro, amigos, estaba yo de nuevo pisando esos rastrojos, esa oscuridad del kilómetro 14. En mis manos, viejos periódicos, unos soldados asustados. El texto y fotografías Pedro J. Ramírez. Una mancha de 300 metros calcinada. Han visto algo y tienen todavía el susto en el cuerpo. Durante 20 años este caso ha sido secreto. Los informes militares también están aquí. Esta noche van a hablar algunos de sus protagonistas. Pero lo increíble, como adelantaba Javier Sierra, es que recibíamos una información. La Vox Populi decía que esa noche de enero, o 2 noches de enero, de los ovnis en España, en el norte de España, con aterrizajes, quemaduras, pruebas, informes, interrogatorios, tenía más testigos. Testigos que llevaban 30 años callados. Cazadores que no solo vieron los mismos objetos, sino mucho más cerca. Podríamos decir que prácticamente cazadores furtivos fueron tocados o quemados por esos objetos de procedencia desconocida. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Y estábamos ahí por una cuestión que luego van a entender, puramente emocional, puramente de niños que hemos crecido con este misterio, tocando ese suelo. La llamada era rápida, directa, y nos hizo coger el coche rápidamente.
esos cazadores furtivos de diferentes puntos de la provincia de Burgos, que en tiempos todavía del franquismo callaron, querían hablar, pero su testimonio era algo que superó cualquier expectativa. Nos enfrentamos, querido amigo, a la auténtica verdad que está detrás del fenómeno OVNI. La llamada era irresistible porque nos estaban dando nuevas pistas sobre unos acontecimientos que, como bien has dicho, han pasado a los libros de historia de los ovnis con letras mayúsculas. El 1 de enero de 1975 y el día siguiente, 2 de enero de 1975, se vieron los mismos tipos de ovnis en distintas regiones de España y en ambos casos hubo importante participación militar. Lo que ocurría ahora es que tres personas con nombres y apellidos: Pablo Casado, de 70 años, Bruno Larachi, de 69, y José Luis Lasso, de 72, ese día de 1975, esa noche del 1 de año de 1975, estaban apostados en unas colinas tratando de cazar furtivamente jabalíes. Y precisamente por esa razón, por la razón del furtivismo, no se atrevieron a dar testimonio en su momento a las autoridades, ni lo denunciaron, sino que se lo callaron. Y tras 35 años en silencio, han hecho memoria y circunstancialmente ese testimonio ha llegado a nuestra mesa de redacción. Vamos, ¿por qué no?, con ese testimonio que nos va a permitir vivir la noche, o una porción de noche, en uno de estos casos que, de verdad, uno ya no puede decir si cree o no cree en los ovnis, jamás, por lo menos nosotros. Otra cosa es que son los ovnis. Hagamos el experimento, amigos, a ver cómo asimiláis todo esto, el tipo de voces, la rotundidad, gente acostumbrada a cazar el jabalí a pecho descubierto, gente que nos ha transmitido su miedo 35 años después, y que en la misma región estaban viendo los mismos objetos, una especie de campanas luminosas rojizas desde diferentes puntos. Pero los tuvieron tan cerca que casi pudieron tocarlos, como digo. Y había más sorpresas. Es curioso porque luego vamos a hablar con Manolo Aguera y con Felipe Sánchez. Conducían un vehículo con otros dos compañeros de la Academia de Ingenieros del Ejército de Burgos. Y ellos representan hoy uno de esos casos militares que sigue sin resolver. Hasta las personas más críticas que han analizado el fenómeno OVNI con lupa, buscando cualquier explicación, nunca han podido con el llamado caso Quintana Ortuño. Lo han considerado algo inexplicable. 4 objetos de gran tamaño, físicos, que queman un campo, asustan a unos soldados, los deslumbran y que están siendo vistos en diferentes puntos por diferentes personas. Al día siguiente, en el polígono de tiro de Bardenas Reales, unos soldados ven una huella con llamas. Algo ha quemado el campo, están analizándola y de repente aparece el objeto entre las torres de control. Al mismo tiempo, las radios hacían interferencias. El caso se consideró secreto. Esta noche queremos romper la perspectiva de ese secreto porque es nuestra obligación. Nuestros buenos amigos Roberto Palencia y Eduardo Palencia, de la Crónica de las Merindades, nos dijeron: luz verde, hay más testigos si quieren hablar. Queríamos conocer a los cazadores, una zona que parecía pintada por un artista español de hace un par de siglos, unos bosques impresionantes, el otoño, y un hombre fornido, honesto, que esa misma noche, antes de que los soldados a la altura de Quintana Ortuño se encontraran con las campanas tocando el suelo, lo estaban viendo, cerca de Villarcayo, provincia de Burgos. Están apostados, están con las escopetas, y de repente ocurre algo. ¿Qué os parece si escuchamos directamente a Pablo Casado? Pero es que ese algo, esa especie de objeto con forma de pelo de campana, se posó delante de ellos. Y él estaba justo abajo, en la vereda. Y vio algo dentro de esa figura. Una cosa más, es un hombre que ni cree ni deja de creer en los ovnis. Es más, nos dijo la palabra ORNI en más de una ocasión. Identificado, no sabía lo que era. No entra en su parámetro. Detalle importante, estos cazadores guardaron silencio cuando, 10 días después, toda la prensa española, incluso el ejército, hizo una nota. Demonios, la prensa hablaba de los mismos objetos que habían estado a su vera. Y decidieron callar. Es hasta lógico, ¿no creéis?
Pero ahí estábamos, Javier Sierra y servidor, ahí estábamos en mitad de la vereda, en mitad de la campiña y sintiendo muy fuerte esa cosa extraña que es el fenómeno ovni. ¿Cómo se va a inventar todo el mundo esto al mismo tiempo? ¿Qué ganan estos testigos? Todo lo contrario. Pero empezaron a recordar. Estábamos, Javier, en el lugar de los hechos, en la campiña, escondido de todo y de todos, donde Pablo Casado con su escopeta observaba aquella figura. Y con esta fuerza, con esta honestidad, con esta normalidad de hombre del campo, nos lo contaba. Yo veo venir una luz por encima de los árboles y que yo pensaba que era un cazador. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser un cazador por si las carrascas son mucho más altas que el cazador? Y yo pues digo, pues bueno, pues sí que sea algún aparato, alguna persona muy alta que venía por encima de las carrascas, y allí estuvo como 5 minutos. Total, se paró y yo observando y vi como que era como desde la barra de la cumbre de la cabeza del aparato abajo, tendría como 3 metros. Y había como un ser agarrado a la barra mucho más alto que nosotros, con unos 2,50 de altura, y agarrado a la barra, y yo pensé que era un ser de una persona o una persona. 1:20, Milenio 3, Burgos, Operación OVNI. Ahora de inmediato abrimos líneas de contacto, pero quiero que escuchéis algún documento más para esta noche que a nosotros por lo menos nos emociona, sobre el terreno. Casos que yo creo que no pueden ser olvidados. Javier, ese hombre enseguida nos empieza a contar su miedo. Es que hasta este momento le está viendo una campana de luz. Hay que pensarlo, ¿eh? Noche, helada, escopeta en la mano, exacto, él más abajo, y claro, y lo que ve de momento es una persona. Él lo ha dicho. No está hablando de extraterrestre, de ser de otro mundo, de fantasma, no, una persona. Pero qué extraña persona que le mira y no hace nada, ¿verdad? Sí, es una persona que él memoriza perfectamente, porque claro, el hecho le impacta, y además hay algo más que le impacta. Mientras está, durante los minutos que dura la observación, sentado al borde de la campa en la que aquel objeto, aquella especie de campana, toma tierra, mientras está allí, él siente una extraña calma. De hecho, tiene la escopeta en el regazo, tiene los cartuchos puestos a un lado de las rodillas para, en fin, cargarla inmediatamente si apareciera cualquier animal en ese momento en el sembrado, y viendo aquello, no solo no se siente amenazado, sino que se siente extrañamente somnoliento, muy tranquilo. De hecho, él recapacita sobre eso tiempo después, mucho tiempo después. Pero lo que ocurre es que cuando aquella campana transparente, que es como una tela, a través de la cual ve esa figura, que además... Que tienes dibujada en el cuaderno. Sí, la describe como de brazos muy largos, como de un cuerpo, un tronco también muy largo, piernas un poco más cortas y una cabeza abultada, grande, debe medir... calcula él, porque está a bastante distancia, él calcula que debe tener más de 2 metros esa figura. Bueno, pues cuando aquello se apaga, porque es como si se diluyera, como si se apagara, él vuelve corriendo donde están sus 2 compañeros, apostados en otras partes, que lo están viendo, que han visto esa campana, no el ser, pero sí la campana o la luz o lo que fuera que ha llegado hasta ese lugar, y los 2 que estaban apostados allí le están esperando dentro del 5000, porque ellos habían ido con un 5000 hasta ese lugar, están dentro del 5000 ya, dentro del vehículo, diciendo corre, que nos coge. Entra dentro Pablo Casado del vehículo, que es el conductor, es el dueño del vehículo, lo pone en marcha y en ese momento le inunda una oleada de pánico que no lo soltará en el resto de la noche. Al llegar los cazadores, medio pueblo de Villarcayo observa sobre el cielo un extraño resplandor. Horas después, 4 soldados que transcurrían la carretera que va de Santander a Burgos, desde el puerto del Escudo, qué curioso lugar, empiezan a ver un objeto que luego les atemorizará. Se posará en su vera. La descripción idéntica. Pero desde luego no teníamos noticia de que hubiesen personas dentro de estos objetos. Ese miedo que ha descrito perfectamente Javier Sierra lo contaba en el lugar de los hechos hace exactamente una semana Pablo Casado. Se pasaron 2-3 minutos yo mirándole, quieto al aparato, yo no vi ni nada, ni moverse, ni nada de nada. Y entonces, a los otros 2 minutos más tarde, echó unas ráfagas grandes que iluminó todo el valle. Y entonces ya la visión mía se perdió. Ahí ya se perdió entera. En el momento ese arrancó, hizo como una cruz
y subió al cielo, pero una velocidad vertiginosa. Yo no sé, no puedo calcular la velocidad que arrancaría. Si arrancó a 2.000 kilómetros por hora, 3.000 o a lo que arrancó, pero en un instante estaba en el firmamento. ¿Y usted, Pablo, no escucha ni motores ni ruido? Ni escucho motores, ni ruido, de nada. No hubo ni un ruido de ninguna clase, de nada. Yo esto viene por mí y eché a correr. Y dejé los cartuchos en la peña y me fui con la escopeta porque la tenía en la mano. Y ya llegué al coche y estaban los compañeros y cogí el coche y fui a casa a 180, 190 por hora. Todo quedaba del coche del pánico que cogí. Descripción exacta a, repetimos, el caso que dentro de los informes del Ejército Español, 20 años secreto, no ha podido ser resuelto jamás. Quizá una primera observación antes del encuentro de los soldados en el kilómetro 14 de la carretera Burgos-Santander. Desde luego, hubo una cosa más, y hay un detalle más que queremos contar. Llevábamos por esos azares del destino, y Javier puede dar fe de ello, entre toda esta documentación que ahora mismo tenemos aquí, un recorte sobre otro caso de la época. Un caso en el cual varios testigos, también militares, observan una especie de campana de luz y dentro un ser. Es Javier Sierra que me propone, ¿por qué no le enseñamos los dibujos de los militares, repito, sobre esos seres observados en Galdar, Gran Canaria? A ver cuál es la reacción de Pablo Casado en mitad de esa campiña. Bueno, pues esta fue la reacción. Este dibujo que estamos viendo representa un informe militar sobre un caso ocurrido en Galdar, Gran Canaria. Y usted viendo esto, Pablo, pues viendo ¿qué eso, ha sentido al ver esto? Ahora viendo eso, me parece más al ser o a la persona que estaba en el aparato metido que lo que veía yo. Ahora es cuando me recuerdo que sí que era similar a ese o lo mismo que este. Vaya impacto el de Pablo, un hombre de 1,80, un hombre de envergadura, conocido por su valor en toda la comarca de Villarcayo, cazadores furtivos, personas intachables de comportamiento, pero que en aquel momento ayudaban en una finca cazando el jabalí. Ese miedo nos lo transmitió y no dejaba de mirar el dibujo. Es un dibujo de un ser alto, vestido de oscuro, y que él vio dentro de ese objeto. Pero los otros compañeros, uno de ellos, por inquietud, por miedo, por respeto a estos temas, no quiere hablar. El otro fue muy amable con nosotros, Bruno Larachi. Él también te describe perfectamente, primero, que se habían visto objetos antes en esa misma zona, pero segundo, un terror absoluto, ¿no? Y salir a la carrera dejándose los cartuchos unos cazadores porque ese objeto está ahí y cree que les va a coger. Hasta el punto de que después de esa experiencia, Bruno nos contaba que ya no volvió a salir nunca más solo de cacería, que en fin, que ya no se atrevería a coger la escopeta e irse como furtivo sin ningún tipo de protección o de equipo de refuerzo por si acaso, porque temían que volviera a pasar algo. Y también hay un dato muy curioso, y es que unos días antes el propio Bruno nos decía que, estando también de cacería, recordemos que son las fechas de Navidad, que la gente tiene más tiempo y que esta gente aprovechaba precisamente esas fiestas en las que estaba la Guardia Civil ocupada con otras cosas, precisamente para sus correrías ilegales, ¿no? Bueno, pues en ese tiempo, unos días antes, él observa también algo muy extraño. Son una serie de luces en una campa muy cercana a donde tiene lugar este aterrizaje, una serie de luces como de avión, dice él. De hecho, él cree que en principio podría tratarse de algún tipo de aeronave en apuros, que desciende casi al borde de las copas de los árboles y termina desapareciendo entre uno de los recovecos de esos valles, sin que hasta ahora le haya podido tampoco encontrar ninguna explicación, pero convencido de que guardaba alguna relación con esa campana que verían días después. Por ejemplo, usted, sí, su caso, que estaba allá arriba... Ahí mismo estaba yo. Vigilando. Cuando usted ve la luz que pasa más o menos cerca de donde está Pablo, ¿usted qué cree que es esa luz? Que estaban otros cazando. O sea, usted sigue pensando que son eran furtivos. Que eran furtivos. Pero un furtivo no va con una linterna tan grande, ¿no? Eso es lo que yo me achaqué. Y yo lo que me achaqué se lo dije a Sito, dije, Sito. Para que le vean, claro. Pero joder, ¿qué luz más potente tiene? Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3.
Cadena SER. 1:29 y estamos todos, por supuesto, todo el equipo, pero con este material fresco que quizá de otra dimensión a uno de los casos más impresionantes de aterrizaje de objeto volante no identificado ocurrido, no solo en España, me atrevo a decir, y yo creo que no me equivoco, en el mundo. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Noche de investigación, hay muchísimas más cosas, una agenda hoy muy importante, cuidado con actos muy próximos, pero lanzamos una pregunta de ese eterno fenómeno OVNI que lo llevamos dentro, ¿no? Que lo llevamos en la sangre. Bueno, y se nota en esa investigación de campo a pie de terreno que hicisteis ahí en Burgos, ¿eh? Vinisteis emocionados, como en tiempos cuando cogíais el coche y ibais ahí a investigar, claro que sí. Pues tenemos el debate de la semana en Milenio 3 en la página web ikerjimenez.com. La pregunta es, ¿qué son las oleadas OVNI, experimentos militares o naves extraterrestres? Por el momento y por muy poquito va ganando naves extraterrestres, 55,5%. 55-45, quiere decir que el equilibrio está ahí. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vas a ver lo que vas a sentir, vas a ir escuchando, porque es ese ejemplo de que hay algo rotundo, físico. Y lanzamos la pregunta. Siempre ha estado de fondo el asunto de los artilugios también humanos, ¿no? Porque lo que estamos viendo aquí, Santi, tiene poco de etéreo. Estamos hablando de aparatos, de objetos físicos. Así que luego quiero saber tu opinión también. Si es más tendente hacia lo psicológico, inconsciente colectivo, o qué demonios puede ser esto físico que asustó a tanta gente. Porque fueron muchos informes. Otro que tengo aquí, informa la Capitanía General, una nota oficial. Nosotros estábamos precisamente, después de entrevistar a estas personas, de escuchar su miedo, de saber que todo el pueblo de Villarcayo vio lo mismo, de la descripción dibujada en los cuadernos de campo de Javier, idéntica, no describen un disco, no describen un triángulo, describen una campana, con ese ser dentro. Nos quedaba un susto tremendo que hemos tenido esta semana, y hay que contarlo, Javier. Esos seres que mostrábamos a Pablo Casado para ver si se parecía a lo que él vio a apenas 100 metros, los de Galdar, le impresionaron. Pero más nos impresionó a nosotros ver los informes militares, repito, de otro caso que no tiene solución, y ver que en los dibujos de los testigos, repito, de nuestro ejército, esos seres van en una especie de campana. Y dentro, ¿sabéis lo que hay, amigos? Nosotros en Burgos decíamos, nos suena, pero había que comprobarlo. El ser está apoyado en una especie de gigantesca barra vertical. Cuando Pablo Casado, ese cazador furtivo con la escopeta, nos decía que veía un dibujo de un ser apoyado en una barra dentro de una campana de luz, decimos, es el absurdo del fenómeno OVNI. En el informe oficial de Galdar, al ver los dibujos, y lo veréis, sale el ser en una barra. ¿Cómo es posible? Así que con esa emoción, siguiendo las pistas, siguiendo los datos, y hoy nos interesa mucho vuestra participación, evidentemente, en todas las vías de contacto para saber cómo late hoy el fenómeno OVNI en España. ¿Qué creéis? Si es realidad ajena a nosotros o es realidad tecnológica desconocida. Pero fuimos, evidentemente, cogimos el coche y directamente nos fuimos en la noche, en la niebla, a Quintana Ortuño. No podía haber otro lugar, no podía haber otro destino, Javier. Queríamos sentir ese lugar de otra forma y comprender qué pudo pasar, sabiendo que esos mismos objetos habían estado por la zona horas antes. Estábamos en Quintana Ortuño y ahora de inmediato hablamos con uno de esos testigos, al que agradecemos enormemente su valentía, que estuvo allí, en este caso perfecto. Ahora mismo está cayendo la niebla de nuevo sobre esta paramera de Quintana Ortuño, y son muchas sensaciones, Javier. La sensación de que no solo Bardenas Real es Burgos, Quintana Ortuño o Villarcayo, sino me estoy acordando, y ahora estamos llegando casi al límite, al linde de este lugar marcado para siempre para la historia, me estoy acordando de que el día 2 de enero, un vecino de Solorana, Carlos Izquierdo, con su Renault 6, casi destroza el acelerador, transitando por los pueblos de Nebreda, Cebré, Correvilla, Cabriada, porque asegura que le persigue, ¿qué, Javi? Una luz, un objeto opaco, y la descripción y el dibujo es de nuevo la campana, una especie de pera, de objeto ovalado rojizo, que le empieza a hacer pasadas sobre un Renault 6. Ese fue el titular de JJ Benítez, pasadas sobre un Renault 6. Llega aterrorizado al pueblo de su primo Edelmiro Pozo, y los dos pueden contemplar cómo aquello les esperaba. La gran pregunta, Javier, es ¿por qué en aquellos días, en aquella franja de tiempo, objetos tan parecidos a ciertas distancias se pasearon? ¿Por qué? ¿Qué buscaban?
Si lo que nosotros intuimos que hay detrás del fenómeno OVNI es tan grande como nos imaginamos, este es un lugar para la historia. Absolutamente. Y estamos en este momento debajo de la bóveda celeste viendo unas estrellas impactantes. Quizá esa luz que vieron caer los soldados venía de ahí arriba. Y quién sabe, quizá en este momento estemos pisando un lugar que en el futuro pueda estar señalado por una placa y pueda ser recordado como algo importante. Vamos con la memoria de nuevo a ese lugar. Por cierto, vías de contacto. Carmen, las abrimos. Vamos a abrir vías de contacto 27699, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. Si nos escribís a través del SMS, del teléfono móvil, milenio3 con número @cadenaser.com y como siempre www.cadenaser.com si queréis dejar vuestros mensajes y los vamos subiendo segundo a segundo. Me ha comentado Guillermo León que también hay en Twitter servicio de noticias de la nave del misterio, Twitter, la nave del misterio, ahí lo buscáis. Y como siempre, Iker, sorteamos 3 libros en esta ocasión. Van a ser todos de Ramiro Calle, que tenemos que celebrar que se ha librado de la muerte. Sí, estuvo en el túnel, a la muerte. Pero mira, para celebrarlo vamos a sortear 3 de sus obras. Perfecto. Y queremos vuestra opinión. Como queremos la opinión del hombre que conducía aquel coche legendario para muchos de nosotros, un Mini Morris 850, que venía de Cantabria, que estaba ya llegando a la Academia de Ingenieros de Burgos y que de repente en el kilómetro 14, donde estábamos Javier y yo pasando frío, pero sobre todo viviendo el fenómeno, observan algo. Ese hombre es Manuel Agüera. Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. Manuel, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros estas horas que ya son un poco difíciles, pero necesitábamos tu testimonio, porque tú apareces en la fotografía de la actualidad española junto a una huella inmensa carbonizada detrás de ti, y yo creo, Manuel, que habrás pensado muchas veces que era eso. Para vosotros no hay duda, imagino, y no sé cómo interpretas que hayamos entrevistado a otros muchos campesinos y cazadores de Burgos que el mismo día que vosotros veis los objetos lo ven un poco antes. ¿Cómo interpretas esto, Manuel? ¿Puede ser importante para vuestro caso? Bueno, la verdad es que en aquella época nosotros éramos, como bien saben, unos chicos jóvenes que estábamos haciendo la mili y que desde luego vimos algo extraño, muy extraño, y lo vimos cuatro, como decía, 4 chicos que veníamos desde Santander a Burgos y desde luego al llegar a ese kilómetro ya lo veíamos, desde que bajábamos el escudo estábamos viendo algo que no era normal, y llegando a ese punto ya ahí paramos el coche porque aquello era impresionante. Y en los pocos años que uno tenía, uno cuando es joven es valiente o quiere ser valiente, pero de verdad que nos acobardamos porque era algo que entendíamos que no era normal. Pero bueno, luego las cosas fueron pasando y digamos el ejército pues tomó la decisión de que nosotros no volviésemos a hablar de aquel tema. Y bueno, pues mira, hasta que ustedes hace un tiempo y ahora me están llamando a preguntarme, pues yo lo tenía un poquito ya olvidado en mi memoria porque la verdad es que hace muchos años que eso ha pasado. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarle por un detalle, en fin, que se desprende de las palabras que hemos escuchado de usted. Dice que, en fin, en un momento determinado los militares le dijeron que no hablaran más del tema, pero sin embargo antes hubo un momento en el que los militares sí les dieron luz verde para que hablaran. Llegaron ustedes a hacer declaraciones a varios medios de comunicación, ¿no es cierto? Está diciendo usted verdad, es cierto. Nosotros, al principio, los militares, y no creo faltar a ningún secreto al decir que, porque está publicado, nuestro comandante, un magnífico comandante, por cierto, que teníamos, el comandante, pues bueno, nos llevaron al sitio, tomaron toda clase de, pues que quisieron que eso se hiciese público, pero luego no sé qué pasó, porque vuelvo a repetir que éramos muy jóvenes. Puedo intuir o puedo pensar ahora el tiempo, pero que inminentemente en unos días de preguntarlos y llevarnos y llevarnos a la base para que hacer mediciones. Bueno, los volvieron locos. De repente no sé qué pasó, nos llamó el comandante y nos dijo que a partir de ese momento
que no se volvía a hablar más de nada. De hecho, nos mandaron, por ejemplo, a algunos se les dio permiso, y bueno, evidentemente cuando uno está en la media y es joven, lo que no quería era problemas, y no volvimos a hablar para nada, pero sí que consintieron en su momento que la autoridad española y otros medios de comunicación, como que importantes en aquella época, nos entrevistasen y nos hiciesen toda clase de preguntas al respecto. Pero luego, pues vuelvo a repetir, no sé qué pasó, que dijeron, hasta aquí hemos llegado, señores, ustedes harán lo que tienen que hacer, que es hacer el servicio militar y servir a su patria, pero de esto no hablar nada de nada. Hasta los 20 o 25 años que esto ha vuelto a salir, no sé si es que han desclasificado, porque tampoco entiendo mucho de este tema, pero sé que ese tiempo se ha tenido en un oscurantismo total. Absoluto, Manuel, y además no sabe cómo le agradecemos, y muchísima gente que ha seguido este caso, porque sabe que es uno de los que no se pueden resolver, no se ha encontrado explicación. Sin embargo, durante 20 años, el informe de lo que ustedes vieron en Quintana Ortuño, a un lado de la carretera, ha estado secreto. Y en el informe, intentando aclararlo, se dice que en el terreno no había nada extraño. Sin embargo, a ustedes les vemos junto a unas huellas calcinadas, raras, que los labradores no sabían explicar, no eran rastrojos. ¿Cómo es posible, Manuel, que usted esté delante de esa huella y que vayan con el comandante Llorente incluso a la toma de muestras o a verla, y en el informe 20 años después se diga que en el terreno no había nada? Pero fíjese usted, yo me recuerdo, pues aquí, como se dice aquí, escuadriñando en mi memoria, yo me recuerdo perfectamente la que caía esa noche. Es que era imposible, absolutamente imposible, que a mí me lleven, y a mis compañeros, y a mí, perdón, me los lleven a verlo, esté todo socarrate, todo quemado, con la que había caído, porque estaba azul, casi había nieve, había una escarcha horrorosa, que eso no se puede ver, no podía ser un campesino que había quemado 4 horas antes, era imposible, era una gran mancha. Pero, vuelvo a decir, la inexperiencia y los pocos años nos dijeron que aquello era normal, pero era normal después, como decía antes, al principio no era normal. Y como usted ha dicho el nombre, que era muy buen comandante Llorente, que la verdad que se portó magníficamente con nosotros. Francisco Llorente Toba, efectivamente. A partir de ese momento, pues nosotros lo que queríamos es servir. En aquel momento queríamos irnos para casa, que yo diría, sí que nos mandasen pronto para casa, pero bueno, callamos la boca, porque lo mismo mis compañeros que yo creíamos que es lo que teníamos que hacer. Pero que estaba quemado, abrazado, y aquello no se podía hacer un señor con la que había caído y estaba cayendo esa noche, es que es imposible. Y esa estela de luz que había, que me cuente a mí alguien, porque yo también me lo he pensado muchas veces. Oiga, a saber qué habrá sido. Pero ahora pensando, cuando ustedes me han llamado hace 2 días, pensando en el tema, digo, si es verdad, era algo tan sumamente extraño. Pero bueno, cosas que pasan, y que el ejército en aquel momento tomó la decisión de, no sé si decir ocultar, o por lo menos no sacar más al respecto sobre el tema. Don Manuel, nosotros sabemos, porque tenemos el documento, es un documento fechado el 15 de enero de 1975 en el aeródromo militar de Villafría, que hubo un informador, en fin, un instructor que les interrogó a ustedes sobre este particular, ¿no? En ese informe, este instructor sugiere varias explicaciones. Yo, si usted me lo permite, las comento con usted y hace una valoración a 35 años vista de los acontecimientos. Una de las explicaciones, don Manuel, decía que quizá ustedes estaban sugestionados porque dentro del vehículo, de su coche, de su 850, de su Mini, ya habían venido hablando de ovnis o de, en fin, de estas cosas que en aquella época se hablaban. ¿Ustedes hablaron de esto en aquel viaje? ¿Usted recuerda este particular? Pues mire que le estoy diciendo. Nosotros veníamos de pasar las Navidades en casa. Veníamos en una noche con un frío tremendo, y nosotros, no le puedo decir sinceramente, pero me temo que nosotros no veníamos hablando de ovnis, veníamos hablando seguro que de otras cosas. Y nosotros, sugestionados, unos chicos jóvenes de 22 años o 21 años, para nada se pensaba en aquellas historias de ovnis o del ejército o de naves estoy completamente convencido, aunque tampoco lo tengo, pero estoy seguro que no, porque salimos de Torrelavega, y me recuerdo que nos llevábamos el coche y pagábamos la gasolina como no podía ser de otra manera entre todos, porque no teníamos más dinero que para eso.
Y nosotros de ovnis no iríamos hablando. Sí que hemos visto algo extraño y esa luz tan potente. Y a partir de ese momento, miedo, y que hablaríamos, pero a partir de ese momento, nunca antes. Sugestionados para nada. Nosotros pensábamos en otras cosas en aquel momento y no en ovnis. Me parece, no voy a decir estupidez, pero me parece una tontería que se diga eso en ese informe, porque nos volvieron locos haciéndonos preguntas y llevándonos a un sitio y a otro como monitos de feria, para después pues decir que no volviésemos a hablar de este. Después el silencio. Manuel, para que muchos amigos jóvenes que ahora están escuchándonos, que no conocen de historia, en un momento dado ustedes detienen el coche, son valientes porque echan cuerpo a tierra, bueno, o pie a tierra, mejor dicho, se van aproximando por esa paramera a los objetos y de pronto, primero solo es uno, una de esas especies de campanas, y salen como... acaban siendo como 4 objetos, ¿no? Que imagino que eso es lo que más les impresiona allí en mitad de la noche. Sí, pero además fue así como lo estaba usted diciendo, y además yo no sé si fui yo o fue cualquiera de mis compañeros que dijimos, tira, vámonos de aquí ya, vámonos de aquí porque esto no es normal. Y llegamos al cuartel, bueno, que era la Academia de Ingenieros, en Gamonal, en Burgos, y llegamos con un miedo en el cuerpo porque aquello no era normal. Y tuvimos un gran problema a ver qué hacíamos, y decíamos o lo decíamos. Siempre esto al final, pues uno habla con alguien y ese alguien lo cuenta. Porque nosotros no fuimos el proceso a contar esto a nadie. Porque entre otras cosas, ya pensábamos que podía ser motivo de mofa. Y entendimos que podía serlo. Porque estas cosas hay mucha gente que no lo entiende, ni lo cree, ni lo va a creer. Y entonces, pues pensábamos, oye, esto se van a tomar jóvenes, pero tampoco éramos pardillos. Se van a reír de nosotros. Pero alguien, no sé quién fue, no sé, a lo mejor hasta podido ser yo, no lo sé. Alguien lo comentó, alguien que se lo contó a un superior, y ahí se dio toda la madeja. Pero bueno, para después al final, pues como usted bien dice, para después decir que nos callásemos la boca y que si había pasado algo que no contásemos nada más. Pues esta noche, Manuel, podremos escuchar a algunos de otros compañeros que iban en el coche, que lo cuentan. Es que nos ha sorprendido mucho la exactitud del caso, la rotundidad. Es un ovni, oficialmente existe, lo que no sabemos es qué es. Y nosotros, Manuel, lanzábamos una encuesta, y ya la dejamos descansar tranquilamente. Lanzábamos una encuesta esta noche que no sé cómo va exactamente, Carmen, ahora mismo. Pues vamos con esa encuesta. La pregunta era qué eran las oleadas ovnis y experimentos militares o naves extraterrestres, y por el momento el 61,8% de los votantes opinan que son naves extraterrestres. Manuel, si le pregunto a usted 35 años después, lo que tuvieron enfrente en ese kilómetro 14, esos objetos, ¿usted con qué se quedaría? ¿Un artilugio que le parecía terrestre, físico, o una cosa quizá procedente de otros mundos? Yo desde luego lo que le puedo decir es que algo que no entendí y que lo sigo sin entender. Pero si usted me permite, y aprovechando su amabilidad, yo desde hace 30 años que no veo ni hablo con nuestros compañeros que hicimos la mili juntos. Si usted va a hablar con ellos, salúdeles de mi parte, porque ya le digo, no he hablado en 35 años con ellos. Pues Manuel, vamos a hacer todo lo posible, déjelo de nuestra mano, para que haya un reencuentro, si es posible, o podamos revivir esa historia. Porque hay una cosa que nada ni nadie les puede quitar a ustedes. 30 años después, nadie, ni el más crítico de los expertos, ha podido dar una explicación. Oficialmente ustedes estuvieron delante de 4 objetos volantes no identificados, aterrizaron, y nosotros estamos viendo que otras personas los vieron esa misma noche. Estaremos muy atentos. Don Manuel, muchísimas gracias por abrir su corazón, su sentimiento, para un tema ya tan lejano pero tan importante. Un abrazo de todo el equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo, buenas noches. Y claro que hubo, hombre, impresiona, ¿no? Porque esto no es hablar de Estados Unidos, no es hablar de Roswell, del Área 51, de cosas que están muy bien pero que nos quedan lejanas, Javier, que la gente puede decir, bueno, allí esto ha ocurrido en Burgos y ha habido silenciamiento militar. Y repito, al día siguiente, una persona en el pueblo cercano a Lerma, Solarana, es perseguido por el objeto idéntico, y a las pocas horas estos objetos aterrizan dentro de un campo de tiro militar americano y español. Tú hablabas de una nota militar. Yo tengo otro recorte, ya sepia. Toda la prensa, Pueblo, 9 de enero, una semana después de los hechos. Esto es increíble, pero pasó en nuestro país. Dice, informa la Capitanía General. Quizá por vez primera en nuestra historia, una Capitanía General informa de la veracidad del encuentro con 4 ovnis
aterrizados y quemando el campo, de sus soldados. Pero ¿qué decía esa nota exactamente? ¿Cómo era? Era exactamente así. Estado Mayor Central, Academia de Ingenieros del Ejército, nota informativa, confidencial, fecha 4 de enero 1975, número 26, asunto, posible visión de ovnis, origen, Academia de Ingenieros del Ejército. El día 1 de enero de 1975, a las 6:30 horas, y viniendo a incorporarse a su destino, después de disfrutar del permiso oficial, los soldados de esta academia, que viajaban en un Mini 850, vieron aproximadamente a unos 500 metros al oeste del kilómetro 14 de la carretera de Burgos a Santander, vieron como una nave en forma de tronco de cono muy achatado, con una luz fuertísima, de color blanco amarillento, aterrizaba o quedaba en suspensión a unos pocos metros del suelo. Ante tal visión rara, ya que no hizo ningún ruido y fue grande la velocidad del descenso, los ocupantes del vehículo pararon bajándose del coche con idea de aproximarse para verlo de cerca. Una vez descendieron del coche, vieron cómo se apagaban las luces de este primer vehículo y se encendían de forma sucesiva hasta 4, estando encendidas las 4 aproximadamente 2 minutos. Estas luces potentísimas que irradiaban hacia el suelo estaban distanciadas entre sí unos metros, no sabiendo decir si de este primer ovni salieron los otros 3 o fueron descendiendo cada uno de ellos de una forma simultánea y rapidísimamente, pues solo vieron el descenso de forma parabólica del primero. Presos de nerviosismo y temor, optaron por montarse de nuevo en el coche y reemprender rapidísimamente la marcha a su destino. Afirman también que otro vehículo automóvil que iba detrás de ellos paró asimismo a una distancia aproximada de 1 kilómetro, y otro vehículo automóvil que venía en dirección Villarcayo-Burgos también paró, y que a juicio de ellos fue el que mejor pudo ver este fenómeno. Villafría, 15 de enero de 1975. El teniente coronel comandante militar aéreo. Un par de detalles importantísimos en la nota oficial. Había más testigos. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos que, horas antes de ese primer día de enero de 75, en Villarcayo, varios cazadores furtivos se encuentran con un objeto aterrizado que sale a gran velocidad y que dentro tiene un ser gigantesco que les amedrenta, salen a la carrera dejándose hasta los cartuchos. Poco después, todo el pueblo de Villarcayo ve el mismo resplandor que deja aquella figura, aquel objeto. En Quintana Ortuño, el aterrizaje y la división de ese objeto cuando los soldados se acercan a él en 4 partes. Al día siguiente, una persecución muy cerca. Un hombre, Carlos Izquierdo, pasa una noche de terror con ese objeto muy próximo al suelo. Al día siguiente son los soldados de Bardenas Reales a quienes vamos a escuchar. Pero hay una sorpresa más, porque nunca ha ocurrido. Primero, nadie les ha llamado, que es increíble, y no han vuelto a hablar. Esta noche también otro de los ocupantes de ese coche. Quizá el más audaz o el que tenía ganas de llegar hasta la misma luz. Repetimos vías por una cosa muy importante de la controla Javier Sierra. Carmen. 27699, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, si nos escribís a través del móvil, milenio3 con número @cadenaser.com. Si nos queréis mandar un mail donde os podéis explayar más, además nos cuentan muchos avistamientos ovni. Ahora vamos con ellos. Y también para dejar vuestra opinión en www.cadenaser.com. Porque hay un llamamiento. Esto le gusta mucho a Javier y esto yo creo que es importante. Utilicemos la radio y los medios para esto. Es un llamamiento porque han pasado 35 años, pero los testigos siguen ahí, y hay un detalle en esa nota militar del 15 de enero del 75 que acabamos de escuchar, muy interesante. Los testigos, los 4 soldados que iban en ese coche, ven otros 2 vehículos por un lado en la carretera que une Burgos con Santander y muy cerca en una carretera que se ve al otro lado del campo donde estaban posados estos objetos, en el camino hacia Villarcayo, entre Burgos y Villarcayo, ven un segundo vehículo. Por lo tanto, hay por lo menos 2 vehículos más, al menos 2 testigos más, que esa noche de 1975 vieron estos objetos y nunca han dado su testimonio. El llamamiento es para ellos. Si están escuchando este programa, si por alguna razón les llega a su conocimiento, bien a través del podcast o porque a alguien que nos está escuchando ahora se lo hace llegar, por favor que se ponga en contacto con nosotros inmediatamente, porque nuestra voluntad es la de reconstruir este episodio auténticamente histórico. La noche en la que los ovnis, sin duda, estuvieron sobre nuestro suelo patrio.
Mencionábamos al comandante. ¿Se imagina un comandante de la Capitanía General de Burgos yendo con los soldados después de someterles a interrogatorio uno a uno, a la toma de muestras, al lugar de los hechos? Ellos calculan dónde estaban los ovnis y aparece esa huella calcinada. Niños del pueblo de Quintana Ortuño, el más próximo, acudieron también entre los militares para observar aquel prodigio. Pero ese comandante Llorente hizo unas declaraciones que estaban en el archivo de Antonio Rivera y que ha recuperado Javier Sierra y que son una joya. Radio Nacional de España, Bilbao, 1975, comandante Llorente explicando cómo no era ninguna fábula, cómo había habido esa investigación, cómo habían encontrado una extraña mancha en mitad del terreno. Ojo, 20 años después, en los informes oficiales, alguien pretende decir que en ese lugar no había nada de nada. Aquí vamos un poco también hacia el viaje del tiempo, o a la máquina del tiempo. Año 75, comandante Francisco Llorente Toba. Preguntamos ahora al comandante Francisco Llorente Toba de la Academia de Ingenieros de Burgos, donde cumplen su servicio militar estos muchachos. ¿Han efectuado posteriormente alguna investigación sobre el terreno? Pues investigación, más que nada, llevado por la curiosidad, pues me acerqué sobre la zona donde ellos creían a ver este fenómeno raro. Nos acercamos y estuvimos viendo el terreno a la altura de la posibilidad de ver sobre el terreno algo de lo que nos delatara la presencia de esta cosa rara. En fin, fuimos a verlo y nos encontramos con unas manchas quemadas allí que pueden ser quemadas por cualquier cosa, pero una longitud aproximadamente de la mancha de unos 4 o 5 metros. Realmente a la altura donde ellos creían haber visto esto, una cosa quemada sin darle mayor importancia y que puede haber sido, desde luego, sin género de duda, producido por cualquier otra cosa ajena a lo que estamos tratando, a la visión que han tenido estos soldados de este fenómeno raro. Pero como veréis, amigos, ya hay como una especie de sensación en el comandante de quitar, ¿no?, hierro al asunto. Era una mancha, pero era cualquier otra cosa. Nosotros vivimos una experiencia bien curiosa en el bar Carlos, que es el último edificio antes del lugar donde aterrizó el ovni. La vamos a contar en la vuelta. Es una de esas experiencias, bueno, pues inauditas, ¿no?, pero que nos dan más pistas, más claves de qué pasó en aquella paramera helada el día 1 de enero del 75, en el caso más importante quizá que ha habido de ovnis por lo físico y por sus huellas en el terreno en nuestro país. Estábamos Javier y yo ya medio calados por la niebla y el bar Carlos, siempre ahí bueno, también estaba en la época, por supuesto, el último edificio, y dijimos, vamos a entrar con los recortes a ver qué ocurre. Y ocurrieron cosas. Como están ocurriendo cosas en el 27699, porque están llegando, yo no sé si opiniones o muchos casos. Está llegando de todo, opiniones y casos. Nos decían, por ejemplo, que han pasado varias veces por la 623 y que no sabía nada de todo esto. José Manuel decía que a veces piensa que son afortunados los que han vivido un avistamiento después de escuchar a estos testigos y el terror que pasan ya no tanto. Hugo desde Perú nos informa que los ovnis aparecen en las bases de nuestra Fuerza Aérea y hasta hubo un intento de derribo. Nos comentaba. Hombre, y entrevistamos a ese capitán aquí en este programa que disparó contra un ovni. Ricardo, cuando era joven, estando en compañía de mis padres, divisamos un objeto en el cielo que hacía movimientos rarísimos y de repente la luz del pueblo se fue, quedándose a oscuras hasta que ese objeto desapareció. Siempre me han dado más miedo los humanoides que cualquier aparición. Los espíritus al menos son muertos, pero seres que vienen de otros planetas, ¿qué quieren de nosotros? Bueno, dice muchas evidencias, espíritus muertos. Desde Madrid. No lo tenemos es tan su claro. opinión. Sí, Aparicio nos decía que le da la impresión de que las modas tienen mucho que ver con el fenómeno ovni, aunque también considero que hay mucho secretismo por parte de las autoridades en los casos más claros. Daniel Ferruz, yo también pude vivir esa luz, pero el miedo nos pudo. Esto nos pasó en Los Monegros, sitio habitual, ¿no? Hombre, Los Monegros, a ver si es un caso clásico del año 69, en Los Monegros. Bueno, volvemos, os contamos muchas cosas y lo que nos pasó dentro del bar Carlos, por supuesto. Vamos con una mini agenda antes de esa cosa dramática del sonido de la muerte y del túnel del tiempo. Porque, fijaos la noticia, si no se tuercen las tornas, la música será muy importante. 23 de noviembre sale un doble CD de las músicas de La Nave del Misterio, en su amplio contenido.
Nave del Misterio, bueno, hace poco, además, revisando grabaciones, yo hablo de Nave del Misterio, en concepto programa que habla de misterios, en el 91, en Radio Alameda. ¿Y por qué? Porque en ella cabe de todo. Pero, si os dais cuenta, yo creo que es la forma de hacer Milenio, casi en ningún segundo del programa, si no es algo excepcional, no deja de estar sonando algo. La música, ya lo sabían los neandertales hace 35.000 años con esas primitivísimas flautas, era una forma de acercarse al misterio, a los espíritus, al otro lado. Nosotros seguimos creyendo eso. Bueno, pues os gusta la música, 23 de enero, un doble CD, 24 temas absolutamente clásicos. No están todos los que son, pero son todos los que están. Ya estaba discutiendo yo con Noel ahí, casi llegando a las manos, él y yo, diciendo, esta tiene que estar, esta no. Digo, Noel, hombre, que algunas son muy difíciles. Además sí, viene con un librito sí. Iker y con muchas sorpresas. Sí, escribe Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre hablando de cuarto milenio. ¿Os imagináis el impacto? Noel? Jean-Michel Jarre hablando de cuarto milenio, de milenio 3 y del sonido y de lo que para él significa, para el gran Jean-Michel Jarre, que pongamos su música. Ahí es nada. 24 temas que se utilizan sobre todo en milenio 3, pero también en cuarto milenio, de todo tipo. Hay un CD sobre música cósmica y otra sobre música del misterio. Así que nada, y además podemos decir que lo hacemos casi altruistamente y que lo hacemos pues para que sea un buen regalo. Ya era hora, decía en el calero, ¿no? De esta música importante. Bueno, nos lo han pedido mucho, además. Sí, pues ahí está. Música de la nave del misterio, pues mira, un regalo de Navidad que seguro que más cosas. Está muy bien. Más Día 18, cosas. Jueves. Eso es, el jueves 18 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Salón del Museo de la Biblioteca Nacional. Va a haber una charla, se va a proyectar además el documental Vida y Obra de Félix Rodríguez de la Fuente. Y bueno, Iker, vas a estar allí junto a la familia, estás invitado para luego hablar de este gran personaje, gran amante de los animales. Sí, se va a poner unas cosas que hicimos sobre Félix y el lugar es maravilloso. La entrada es libre, podéis acudir. Si alguien tiene alguna duda, damos las vías de contacto en ikerjimenez.com o en la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Pero en el fondo va a ser hablar de cosas no muy conocidas, por lo menos por mi parte, del misterio que tiene este ser absolutamente, para mí, sí, cósmico y sobrenatural y gran maestro como no ha habido otro en el mundo. Contaremos cosas que tienen que ser escuchadas, creo yo, por quien le guste eso, lo profundo del misterio de un hombre que se adelantó a su tiempo. Félix, un documental, un debate y algunas cosas que estamos investigando sobre él y con su familia. Yo creo que va a ser impactante, ¿no? Estamos aproximándonos mucho al gran mago de Poza de la Sal. Que lo apunten, 18 de noviembre, jueves, 6:30 de la tarde, Salón del Museo de la Biblioteca Nacional de Madrid. Y más cosas. Me dice Guillermo León, que es que yo no controlo nada de eso, pero que Twitter, que es este sistema de mensajes cortos, yo es que soy ya yo me quedé en Quintana Ortuño, twitter.com/nave del misterio. Creo que es así, lo comprobáis, porque es un canal donde está poniendo todas las noticias importantes, por ejemplo estas, para estar informados al mismo tiempo de la web, por supuesto, ikerjimenez.com. Así que en Twitter también, Nave del Misterio, con muchísimos seguidores. Y que no era mito, he recibido un aluvión de mensajes sobre si ese blog misterioso, ese blog extraño, ese blog llamado La Nave de la Moda, tiene algo que ver de verdad con el equipo de Cuarto Milenio. Estoy tentado de decir que no tiene nada que ver, o que sí. Bueno, pues sí, lo hace Carmen, es un experimento, un poco más. Magic Fly también, ¿no? El experimento. Sí, es otra de mis aficiones. Y de siempre. Pues sí, de siempre. Y así también estoy en contacto con la gente que me ha hecho muchas preguntas, se lo agradezco. Y que desean conocer un poco más de mí, de las aficiones, de la nave del misterio y de la nave de la moda, pues ahí lo tienen. Oye, y en una semana miles y miles de visitas solo por mencionarlo aquí. Muchas cosa gracias. Que es increíble. Santi, ¿has entrado en el blog? Pues no, todavía no. Pues ya está, la nave de la moda. Pues ya sabes que el lunes a recoger el fin. ¿Por qué? Porque también hay misterio, ¿es posible? Pues sí que hay misterio, y tanto que hay misterio, ya lo veréis. En fin, nuestras recomendaciones, nuestra agenda, ¿por qué? Pues porque ahora nos ponemos un poco crudos. Noel, Coque, cambiamos la sintonía y nos marchamos a algo más desagradable, que tiene que ver con la historia de la semana pasada. Evidentemente, pocos programas, ¿no?, con este impacto, que es de lógica, claro, cuando estás hablando de esta psicofonía famosa. Y sigue la investigación, tenemos más datos, sigue la investigación y seguimos haciendo el llamamiento. Si alguien estaba en esa casa de un matrimonio de médicos donde se grabó esa psicofonía de 10 minutos con una pausa en el centro, que yo he podido escuchar íntegra, y esa otra que yo no he podido escuchar y que existe de 20 minutos,
por favor, pues estamos dispuestos simplemente a investigar. Creemos que debe ser contada esta historia. Primero porque es muy compleja, porque realmente es tan rara que en mi opinión la balanza está a la mitad, o verdad o fraude, sinceramente. Hay posibilidades en ambos sentidos. Hoy mismo hemos recibido una llamada importante con archivos de Germán de Argumosa, pero estamos viendo un montón de material y de cosas. Yo se los prometo una cosa, lo que yo reciba lo contaré. Yo no me guardo nada para mí mismo por una cosa muy sencilla, porque soy un periodista, oiga, antes de cualquier cosa, y tengo un deber sagrado con este micrófono amarillo, que no solo es quien nos paga, Santi y Carmen, sino a quien le debemos muchas cosas. Por ejemplo, tener a cientos de miles de amigos pues pendientes o viviendo lo que contamos. Yo me debo a vosotros también. Cualquier información, así como yo la comparto, yo la cuento. Si no, ¿qué clase de periodismo hacemos? ¿Que son cosas desagradables? Sí. Pero este es un programa de misterio, no todo es agradable. Resulta, y quiero dejarlo muy claro además, porque sin ningún tipo de malicia, más bien al revés, mucha gente, muchos investigadores jóvenes y otros no tan jóvenes han estado investigando, intentando saber qué podía ser esto de las voces de la gran psicofonía del infierno, ¿no? He estado hablando con mucha gente estas semanas. Yo no tenía ni idea, si no es por el gran Diego Marañón, nuestro querido amigo, que ahora aparecerá por aquí, de todas las polémicas que había, porque no tengo tiempo y tampoco soy muy ducho y no estoy en las polémicas que existen hoy en día, pues sobre todo vía internet. Y además yo pienso que la inmensa mayoría de las cosas pues están al margen de lo digital, pero que también son importantes, por supuesto. Y en buena lid, repito, en buena lid mucha gente está investigando. Y muchos creían, pero esto no es para descartar a nadie ni mucho menos, sino para poner los puntos sobre las IES, porque nos ha llegado este documento ahora. Yo no lo tenía. Tú recordarás, Santi, la semana pasada cuando escuchábamos esos sonidos terribles, que pusimos 8 fragmentos duplicados. Yo repito que pasé una malísima noche en Villarcayo recordando la psicofonía entera, que investigaremos. Quiero volver a agradecer a los muchachos de la otra frontera pues todo su esfuerzo. Ellos también siguen investigando y lo bonito es que se han abierto vías paralelas y a mí me da igual quién llegue a la conclusión o no, si lo importante es que el público sepa cosas de esa psicofonía que para Germán fue tan importante. Bueno, hace unos meses se pensó que los sonidos de cerdos, matanza de cerdo, podían estar implicados en la consecución de esta psicofonía. ¿Os acordáis? Fue una de las teorías. Y todo esto surgió porque en el programa Medianoche, tantas veces comentado en el túnel del tiempo y en este mismo programa durante años de Antonio José Ales, se hizo una grabación terrible con Mariano Revilla, nuestro querido amigo Mariano Revilla, jefe de producción de la cadena SER de deportes y toda la vida aquí. Él nos comentaba un día que se salpicó hasta el micrófono, hasta la cinta abierta, grabando la matanza de un cerdo. Bueno, pues la memoria popular, la leyenda, lo que sea, interpreta que puede ser la psicofonía de Germán de Argumosa algo hecho con matanza de cerdo. Yo pensé, hasta que no escuche de nuevo los archivos sonoros donde está esa noche de Antonio José Ales, que yo recuerdo perfectamente, casi siendo un niño, escucharla y ser de lo más horrible que he escuchado nunca, podré comparar. Lo he hecho y yo creo, personalmente, que no tiene nada que ver. Nada que ver. Creo que los sonidos de la psicofonía de Germán vienen de otro lugar, sean fraudulentos o no. Son muy terroríficos, muy terribles y no tienen que ver con la muerte en vivo, que es la matanza de un cerdo. Explicó Antonio José Ales en su día, año 79, que cuando se hicieron estos experimentos sonoros, estas grabaciones, no se mató al cerdo exprofeso para hacer la grabación, simplemente se acudió a un lugar donde había matanza de cerdo. Lo que pasa es que es muy desagradable. Y estas son de esas cosas que no dan audiencia, sino al revés, os lo aseguro. Porque ahora mucha gente va a desconectar, porque es lógico. Pero esto es el sonido de la muerte, y lo presentaba mejor Antonio José Ales que yo, indudablemente. Pero es un sonido que se repite cada día. Y se repite en cualquier lugar, en un matadero. En un matadero, si ponemos un grabador, tenemos el sonido de la muerte, y es terrorífico. Que no se quiere escuchar, o se tapen los ojos o los oídos, no quiere decir que no exista. Ales era un sabio del sonido, quiso impresionar a su audiencia y supo perfectamente que el sonido sin imagen es mucho más terrible, porque incluso divides lo que es la imagen de un cerdo y tú estás escuchando simplemente el estertor de la muerte y eso lo hace mucho más impresionante. Lo ponemos
de verdad, sabiendo que no pasa nada por desconectar la radio ahora mismo, que es muy desagradable, pero como documento histórico, gracias a Ramón Álvarez, que creo que tiene el mayor archivo de medianoche que hay en España. Yo le impliqué también en esta investigación, porque no es algo nuestro personal, sino, oye, todo el mundo que podamos conseguir cosas sobre la psicofonía, adelante. Ramón Álvarez ha estado peinando sus archivos en Lérida, uno a uno, y dice, Iker, he encontrado las grabaciones de la famosa matanza del cerdo de Antonio Josales. Escúchalas, no tienen nada que ver, porque es la realidad, con la grabación de Germán de Argumosa. Ahí está, para intentar por lo menos poner una pica en Flandes y saber por dónde van las investigaciones. Creo que se puede eliminar la teoría de que se utilizaron sonidos de cerdos para hacer la grabación, simplemente. Dicho esto, es un fragmento, Antonio Josales, final de los 70, la matanza del cerdo, el sonido de la muerte. Vamos a escuchar el sonido de la muerte. El sonido de la muerte de un animal. Es una muerte que hacemos muy frecuentemente. Y en una determinada época del año, en el otoño, esta muerte se convierte en casi un ritual. Un ritual que suena muy desagradablemente. Van ustedes a escuchar gritos y van a escuchar el gotear de la sangre. No es una persona. Es un animal. Es un cerdo. Y la pregunta que yo les hago, y no voy a dar ninguna respuesta, es: ¿sufre el animal? ¿Se da cuenta de que muere? Juzguen ustedes mismos. Y eso se lo coge mejor. Nada, hasta luego. Nos vemos allá arriba. Córtale, córtale con lo que tiene. Estos viejos son más buenos, Nos llevamos el sonido porque era mucho más largo, evidentemente, y con más fragmentos y más cosas terribles, pero ahí está. ¿Por qué es importante? Y no queremos hacer sufrir más a las personas. Primero, porque es la muerte, y es verdad. Y no podemos frivolizar con esto. La muerte de alguien que es herido en la guerra, imagino que es algo parecido, y que muere solo, igual ahora mismo, en un campo de batalla, de algún lugar que nadie vigila. Pero es verdad que tiene, yo creo, poco que ver, ¿no?, con los sonidos, el tipo de sonidos también a otro nivel terroríficos que escuchábamos en la grabación de Germán de Argumosa. Esta era la famosa grabación de Antonio Josales y la ponemos para descartar hipótesis simplemente, y no la dejamos más, porque es así de desagradable y así de... Como tantas cosas ocurren todos los días, cuidado y no vemos y no queremos ver. No, la verdad es que el sonido no lo conocía y es impresionante. Y desde luego, ya quitando el sentimiento y poniéndote en una perspectiva absolutamente fría y objetiva, no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de esos elementos, de esas capas superpuestas que de alguna forma se oían. Los chillidos de niñas, por ejemplo, sí, que se oían perfectamente y que eran humanos, no era esta sensación del morir de un animal que es terrible, ¿no? No, esto tiene una intensidad y una cualidad propia, y desde luego esta grabación, y yo creo que ninguna parecida, se han participado de lo que son esas psicofonías. Qué mal cuerpo deja esto, ¿eh? Qué mal cuerpo deja esto. Alés era un maestro, sí, pero estas cosas yo creo que eran brutales también, ¿eh? Pero él lanzaba una pregunta, ¿no?, de lo que ocurre en la sociedad moderna, de esos animales. Él se preguntaba después, no lo vamos a escuchar, pero se preguntaba después si el animal que va en fila hacia el matadero... Yo no me voy a meter en polémicas, porque siempre se critican las mismas cosas, que si los toros, que si tal, bien. Pero el animal que todos los días va al matadero para que todo el mundo coma, y está en la fila, y está viendo que llega, si era consciente o no de que llegaba a la muerte o no, escuchando los sonidos de otros, se hacía una serie de preguntas. Salés en esa época estaba en plan reflexionando. Es verdad que no queremos escuchar ciertas cosas, y él se dedicó a poner esos sonidos. Una experiencia dura, pero que yo creo, Carmen, igual, que no tiene que ver, como habían pensado muchos al ser un documento antiguo, que eran las voces de cerdos. Creo que, en mi opinión, no se parecen en nada. No se parecen en nada. Y fíjate, viene bien
esto no es maltrato animal, porque esto es la matanza que se ha hecho en los pueblos de siempre, de toda la vida, para hacer los chorizos, las morcillas, los jamones, lo de siempre. Ahora se sigue haciendo en muchos pueblos también, y como bien decía Siker, en los mataderos. Es súper desagradable, a mí me pone mal cuerpo, a todo el mundo. Y el hacer daño a los animales todavía más. Pero me viene al pelo porque ha salido hoy una noticia sobre el maltrato animal. Por fin, a quien maltrate a un animal va a tener pena de cárcel de 3 meses. Qué pena que a haya llegado un esto año. ahora y no a los que ataron a la perrita al parachoques. Bueno, pues sí, pues mira, pero para los que pretendan atar muchas perritas a los parachoques o quemarlas o colgar a los galgos de los pinos, bueno, pues que se lo piensen 2 veces. A partir del día 22 de diciembre se considera delito el daño injustificado a los animales, de 3 meses a 1 año de prisión. Y por favor, que paguen esa prisión. Pues me parece una noticia traída al pelo, con una idea desagradable que nos pone un mal cuerpo horrible, que yo entiendo como mucha gente, y hemos escuchado 20 segundos, ¿eh? El corte eran 4 minutos. El corte eran 4 minutos, con luego unos comentarios de Alex. O sea que imaginaos el mal trago. Mucha reflexión también. Uno se vuelve vegetariano, imagino, ¿no? Después de escuchar esto. Pero el hombre siempre ha sido también cazador. Ahora este sufrimiento es lógico. En fin, muchas cuestiones que Antonio José Ales, maestro de la radio, deslizaba a través de este mismo micrófono, lo que es la vida, pero que tiene poco que ver con la psicofonía del infierno, en nuestra opinión. En la vuestra, bueno, pues comparar los sonidos de la semana pasada, que han batido todo tipo de récords en Internet, compararlos con esto, yo creo que tiene poco que ver. Y seguimos esperando datos y clarificando cosas. Y si nos equivocamos, lo diremos. Queremos llegar al fondo de la cuestión de esa psicofonía que al parecer mató a una persona de 40 años llamado Juan, año 85 o principios del 86. Cualquier ayuda, buena es. Antes del túnel del tiempo, vamos con unos mensajes para quitarnos este horrible sonido de la mente. Bueno, nos siguen llegando mensajes sobre los objetos volantes no identificados. Nos decían, me cree lo que está contando este cazador en el programa de hoy, ya que yo también vi junto a mi mujer y primos hace 4 años en la playa de Torredembarra, en Tarragona, un objeto que vino de mar adentro y se quedó firme y desapareció hacia arriba, haciendo estos movimientos de zigzag o cruz a una velocidad increíble. Jonathan nos dice que vive en Bruselas, que él fue testigo de la oleada OVNI de los 90-91. Desde entonces creo mucho en la vida extraterrestre. Un saludo desde Bélgica. José de Madrid, los ovnis no pueden ser ingenios humanos. Si así lo fueran, ¿cómo es posible que los aviones actuales no sean capaces de hacer esas maniobras? Marcelo Fernández nos comentaba, vosotros sabéis si estoy o no equivocado, pero me da la sensación de que los ovnis tienen predilección por los militares. ¿Es por las guardias que les dan más oportunidades de verlos? Porque son los casos más publicitados por su credibilidad. A saber, un saludo a todo el equipo. Una vez viniendo de San Cugat a las 4 de la mañana con el coche me persiguió un foco de unos 45 centímetros de diámetro con círculos concéntricos y de color blanco. Raquel nos decía que siempre le han aterrorizado las historias de humanoides, pensar que vienen a observarnos, quizás tranquiliza más pensar en experimentos militares. Luis desde Zaragoza, una noche de 1988 se vio aterrizar una gigantesca nave iluminada por cientos de luces. Al acudir al lugar donde aterrizó no había absolutamente nada. O sea, sigue llegando, cada vez que abrimos, es bonito esto, ¿no? El umbral de los ovnis. Vamos a ver cómo va la encuesta. Me interesa mucho saber el resultado de la encuesta. Aparece la marea de casos, ¿no? De historias. Si a esa chica que escribía le impresionaba el tema de los humanoides, a mí siempre me ha impresionado también. Recuerdo cuando he soltado yo esa exclamación, ese caso es que es impresionante. Peral de Arlanza, los 3 chicos tienen varias observaciones, van en un Simca 1200, van por las carreteras entre Burgos y Palencia, están absolutamente solos en la carretera secundaria. Y con esta música que pone Noel de Pink Floyd, viene al pelo, es una esfera. No olvidaré nunca esa descripción que sale en los periódicos, ¿no? En la Delta del Norte. Una esfera, como un pequeño sol en mitad de la noche, y un individuo como de unos 2 metros, con los brazos en jarras, el pelo parecía ondear, largo, muy alto, y aunque no se veía la cara porque era una sombra, les seguía mirando. Ellos siguen con el coche, pasan una loma, parece que ha desaparecido todo, y cuando llegan cerca de la finca Pinilla, de nuevo la esfera y el ser, en distinta posición, observándoles. Encuesta. Muchos oyentes Iker que nos dicen que sí que es peor el sonido que incluso la imagen. Vamos con la encuesta. La pregunta era ¿qué son las oleadas OVNI? Y las respuestas, experimentos militares o naves extraterrestres. Pues gana esta última opción con un 62,2%. Interesante. Túnel del tiempo. Abrimos nuestras puertas hacia el pasado, hacia lo dimensional.
Vámonos al que fue el juicio del siglo. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica, La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Bécquer. Que el metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel del tiempo. Hay que decir aquello de qué buenos eran los Beatles. Se van a cumplir 30 años de la muerte de John Lennon. Temazo para que nos cuentes historias, Santi, ¿eh? Historias de los Beatles hay muchas. Sí. Muchas. Haremos un especial, ¿por qué no? Historias de los Beatles. Estar enfrente del edificio Dakota, ¿eh? Todavía tiene su misterio. Da un poco de miedo. Y con Helter Skelter, que tiene mucho que ver con esta historia, conectamos con San Vicente de la Barquera. Diego Marañón, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? ¿Por qué una canción para empezar? Pues porque no es una canción cualquiera, se trata de Helter Skelter, un sencillo del álbum blanco de los Beatles, publicada en 1968, y que el protagonista de nuestra historia, el preso B33920 de la prisión estatal de Corcoran, en California, tomó como base y la interpretó a su manera para cometer o para instigar un crimen atroz que ocurrió el 9 de agosto de 1969. El gran crimen, ¿no?, que acabó con el sueño americano, lleno además de misterios. Santi en alguna ocasión ha contado una de las visiones de Sharon Tate antes de morir, y yo creo que es uno de los documentos, aquí escuchándolo en este estudio, que más me han impresionado de visión. Vamos a recordarlo luego, claro que sí, porque es que pasaron muchas cosas. Pero antes, una pequeña joya. Un maestro que ya ha aparecido en el túnel del tiempo, Diego, sí, y que nos da paso, era el hombre que informaba a España de lo que pasaba en el país de las barras y estrellas, y desde luego el caso de este crimen y de este preso llamó toda su atención. Sí, en 1966 Televisión Española abría sus corresponsalías por todo el mundo, y en 1968 se iba hasta Nueva York Jesús Hermida, donde estuvo 11 años. Allí envió varias crónicas que se emitieron en los telediarios, en Informe Semanal, y entre ellas estaba esta del año 1971. Quisiera mostrarles a ustedes hoy un rostro que a estas horas ya es mundialmente conocido, el de Charles Manson. Para la revista, Charles Manson es el hombre más peligroso de cuantos existe. Vivo, naturalmente. Un poco de sensacionalismo, ¿verdad? Lo malo es que el fiscal del distrito de Los Ángeles tiene de Manson una opinión muy parecida a la que mantiene esta revista. Ahora me gustaría que se fijasen ustedes en lo más particular del rostro de Manson, según dice. Sus ojos. No son ojos naturalmente claros y serenos como los del Madrigal, sino, según cuentan también, son ojos hipnóticos. Y por si fuera poco, Manson ha añadido al poder de esos ojos hipnóticos algo en su frente, una X de sangre. Pero ni los ojos ni la X han conseguido que una de sus compañeras cediera a la tentación de callarse lo que sabía. Una de sus compañeras ha puesto a Manson en el cepo. Pero, Diego, no era una X, realmente era una esvástica, ¿no? Sí, originalmente en una esvástica se convirtió justo al poco tiempo de producirse esa primera marca, que en realidad sí que cuando Hermida lo enseñaba en la portada del número 61 de la edición americana de Rolling Stone, que era a lo que él se estaba refiriendo, sí que aún todavía era una primigenia X. El titular de la revista era impresionante, era reportaje especial: Charles Manson, la increíble historia del hombre vivo más peligroso, cobertura del apocalipsis, decía Rolling Stone. Y resulta francamente curioso, Diego, escuchar a Hermida en aquel año lejanísimo, casi 40 años han pasado, y describe o hace alusión a ese hipnotismo que parece que siempre, desde el momento de los crímenes hasta hoy mismo, ha envuelto la efigie de Charles Manson.
Sí, Charles Manson, desde luego, desde el principio fue una persona, vamos a decir, especial, por no decir algo más desagradable, un desarraigado, un indeseable, una persona que a los 35 años había pasado ya 17 en prisión y que tuvo una infancia terrible y que desde hace un montón de años continúa en el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de la prisión estatal de Corcoran, en California. Al final del túnel, si quieres, hablamos de cuál es el estado actual de este preso, que creo que varias veces ha pedido la libertad. 11. Bueno, ahora se va a hacer una película sobre su vida. Sí, ha tenido 11 revisiones de la condena, en todas ellas se le ha denegado por su actitud hacia el tribunal, una actitud chulesca, una actitud altiva en la que no se arrepiente de nada, y la próxima vista para evaluar esa posible libertad condicional va a tener lugar en 2 años, en 2012. Vamos a hacer una pequeña prueba. Carmen, a nivel de Internet, que mide perfectamente el estado de las cosas, de la popularidad de las cosas, si ponemos Charles Manson en los buscadores más habituales, ¿qué nos sale? Nos salen 963.000 páginas que hablan sobre Charles Manson, o por lo menos contienen su nombre. En imágenes estaríamos hablando, por ejemplo, de vídeos, que hay unos 8.680 vídeos. Muchos de ellos son documentales, otros hablan, por ejemplo, de los juicios. O sea, 1 millón de páginas sobre... Claro, la gente dice un asesino, no, porque se confunden las cosas, porque él fue un inspirador en todo caso. Antes de saber lo que ocurrió, Santi, aunque sea en 1 minuto, porque muchos amigos jóvenes se incorporan a Milenio 3 y no tienen por qué saber, bueno, este sonido que está poniendo aquí Noel es terrorífico de fondo, pero le baja al pelo a la visión que tiene Sharon Tate, la bellísima Sharon Tate, mujer de Roman Polanski, que luego será brutalmente sacrificada por esta panda de locos, la familia Manson. Tenemos un libro en casa que se llama Manson, simplemente, una investigación, y el libro lo empiezas a leer y da pavor hoy. O sea, parece que todo está muy sabido, da pavor hoy. Y vais a escuchar algunas de las criminales cómo lo cuentan, con qué frialdad. Es una maldad, es como lo de Germán de Argumos y la psicofonía, o sea, cosas que expresan maldad, no sabemos qué son, pero expresan maldad. Sharon Tate tuvo visiones en su casa un poco antes, yo no sé si varias o una que le marcó profundamente. Santi. No, fue una, y además hay constatación porque era una anécdota que efectivamente ella la comentaba de una forma, de hecho hizo alguna indagación por si en su casa se había cometido algún tipo de crimen, y siempre lo achacaba, decía que era su fantasma. Y lo había comentado en fiestas, lo había comentado con amigos, pero no como algo, no lo había percibido como una premonición, sino como una visión inquietante. En aquella época ni siquiera era mujer de Roman Polanski, de hecho estaba viviendo con Jay Severin, que fue otro de los asesinados en esa época. Jay Severin era un famoso peluquero, tuvieron un largo romance Sharon Tate y él, llegaron a convivir. De hecho, Severin, para hacernos una idea, es el autor del peinado de Jim Morrison, en el que le podemos ver en todos los álbumes. Pues esa idea de esa melena pues se le ocurrió a este buen señor. Y una noche estaban ambos en la cama durmiendo, y como pasa miles de veces, especialmente en un verano californiano, pues sintió calor, sintió sed y decidió bajar a la cocina a beber un vaso de agua. Y en esos estados curiosos que están en la antesala del sueño, mientras bajaba por la escalera, vio una figura apoyada en la barandilla, justo en el piso bajo, un bulto. Al principio creyó que era cualquier cosa, una maleta, pero cuando se fijó se le pusieron los pelos de punta, porque era una figura ensangrentada de una mujer embarazada que tenía evidentemente, por la profusión de sangre y por donde y de dónde procedía, el cuello cercenado y la cabeza envuelta por una especie de tela o capucha y un cordón rodeándole el cuello. Es curioso porque se le debieron, si es una premonición, parpadeó y no lo volvió a ver. O sea, no llegó ni a bajar la escalera y ya no estaba. Una visión extraña. Pero si es una premonición, la verdad es que juntó los destinos finales de las dos personas que estaban durmiendo en aquella casa. Porque ella misma, la noche fatídica, murió embarazada
degollada y con un cordón rodeándole el cuello, y no con una tela o capucha, pero su pareja en aquel momento, que dormía unos metros más arriba, sí que apareció en las mismas condiciones, con una tela envolviéndole la cabeza. En esa casa se produce el infierno porque llegan estos individuos, la familia Manson, una especie de escuadrilla de la muerte. Al final, Diego, a día de hoy podemos saber, vamos a escuchar a Manson ahora, hablando precisamente de las inscripciones que dejaron en las paredes, qué sentido tenían. Pero él era el instigador, él ordenó realmente a esta gente a hacer el crimen. Bueno, al menos por eso se le condenó, aunque él siempre lo ha negado, sobre todo últimamente. A lo largo de los años, él ha ido reafirmándose en su idea de que los asesinos actuaron por su cuenta, de que él solamente, digamos, era el líder de ese grupo, de la familia, pero que en cualquier caso los actos que ellos cometían eran responsabilidad exclusivamente suya. Hay dos pintadas en la casa cuando masacran a este matrimonio y a las personas que están ahí, que dan un mal rollo impresionante, se puede decir así. Por lo que hemos hablado a lo largo de la noche, lo auténtico no necesita de muchas florituras. Palabras como pig, cerdo, mira que viene al caso de lo que hemos puesto antes, pig, cerdo, o helter skelter, pintado en sangre en algunos puntos de la casa. Escuchamos ahora, Diego, a Charles Manson desde la prisión en unas declaraciones, porque eligió Helter Skelter precisamente, y eso fue una incógnita, una clave, y quien quiso implicar el mundo de los Beatles en todo esto, ¿no? Sí, él escuchó Helter Skelter en el álbum blanco de los Beatles y lo reinterpretó a su manera. En realidad, Helter Skelter se refiere a una atracción de un parque de atracciones, una especie de tobogán en espiral, pero él lo interpretó, bueno, pues como una especie de visión profética en la que se hablaba del fin del mundo, del levantamiento por parte de la raza negra, de que la raza blanca iba a ser aniquilada y de que al final, bueno, una especie de conjunción extrañísima, habría 5 ángeles, 5 jinetes del apocalipsis, que serían los 4 Beatles y él mismo. Como ves, es una teoría absolutamente rocambolesca, y sí, en las paredes de la casa apareció esta inscripción, Helter Skelter. Yo digo, si vas a hacer algo, deja algo sucio, tal y como te he enseñado. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Y deja algo sucio. Deja alguna señal que les permita saber que estuviste allí. Que tengas un buen día. Hubo una serie de muertes que se pueden contar en titulares, Diego. Esa noche de autos, estas personas irrumpen enloquecidas. Se habló de una especie de comuna hippie. Luego comentaremos eso del rancho de la muerte, donde vivían, donde estaban ahí en sus extraños rituales. ¿Qué ocurre en esa casa? Bueno, lo que ocurre en esa casa es absolutamente espeluznante. Una serie de integrantes de este grupo liderado por Charles Manson, entre ellos, bueno, podríamos citar a Charles Watson, a Linda Kasabian, que al final sería quien le delataría en el juicio, a Patricia Krenwinkel y, por ejemplo, Susan Atkins. Aparcaban un Ford amarillo a la puerta del 10.050 de Cielo Drive en California, y allí, en la mansión que Roman Polanski había alquilado solamente unos meses antes y en la que se encontraba su mujer por aquel entonces, Sharon Tate, y unos cuantos amigos en una reunión, bueno, toda esta gente asalta literalmente esa casa y empiezan a masacrar a todo el que se encuentra por el camino. Entre ellos, una de las víctimas es Abigail Folger. Por aquel entonces contaba 25 años y era la heredera de una gran fortuna. Acabó cosida a puñaladas por Patricia Krenwinkel. Patricia Krenwinkel era una de las integrantes, una de las chicas, vamos a decir, de Charles Manson. Hoy tiene 62 años, es la mujer que lleva más tiempo encarcelada en el sistema penitenciario de California, y tenemos un corte donde cuenta su participación y cómo acabó con la vida de esta chica. Lo que sucedió fue que comenzaron a pelearse. Empezó una pelea entre Tex y aquel hombre, Jay Sebring, y él le disparó. Todos los demás, llegados a aquel punto, comenzaron a estar realmente asustados y aterrorizados. Y lo que pasó entonces fue que intentamos atarlos a todos. Y mientras intentábamos atarlos a todos, Abigail Folger perdió el control y se escapó. Yo corrí tras ella con un cuchillo en la mano
y salimos por la puerta trasera hacia el jardín y yo comencé a acuchillarla. La tumbé y la acuchillé. Recuerdo que me decía que ya estaba muerta. Estábamos bloqueados. Era algo como, vale, tiene que ser así. Quiero decir que éramos como robots, como algo que teníamos que hacer. Cuando regresé al rancho y salí del coche, Charlie se acercó y nos preguntó qué tal había ido. Aquella fue la primera vez que yo le miré y le dije, Charlie, eran muy jóvenes. 3:46, la historia del juicio del siglo. Qué frialdad, qué terrible frialdad en esa asesina que apuñaló repetidas veces a otra persona. ¿Por qué? ¿Qué motivo había detrás de todo esto? Hay un dossier que tiene Carmen en la mesa, periódicos españoles, el impacto es brutal y se habla de locura hippie, LSD, satanismo, ataque al sistema de vida de Hollywood de las estrellas, mazazo increíble. Mira, sobre esta mujer que hemos escuchado, en el año 2008 pide por última vez que por favor la saquen de la cárcel. Tiene un cáncer cerebral en un nivel terminal y de nuevo el juzgado deniega que no hay razones humanitarias porque ellos tampoco tuvieron ningún tipo de razón al asesinar a todas esas personas, con lo cual esta mujer sigue estando en prisión. Todos tienen cadena perpetua, incluido Charles Manson, que fue condenado a pena de muerte, pero luego al final se la conmutaron por la cadena perpetua. Hay un montón de imágenes, Iker, donde se habla de la pesadilla, donde se habla de hipnosis, de LSD en los asesinatos contra Manson y sus discípulas, en los juicios, la última aparición de Manson, donde le vemos con apenas 55 kilos de peso durante el juicio, ya tenía esa especie de X, esa marca que se había hecho en el entrecejo. Vemos también algunas caras, algunos rostros de Manson completamente ido, como si estuviera loco, o eso era lo que quería hacer entender. Hipnotizador. Santi, a día de hoy, ¿qué tesis oficial hay detrás de este asesinato que es quizá el más célebre del siglo XX, asesinato ritual? ¿Por qué? Vamos a ver, es muy complejo, pero vamos a intentar resumirlo. Manson está preso con cadena perpetua porque es el responsable absoluto de lo que sucedió. Es un hombre... supongo que seguirá siendo tremendamente peligroso. Para hacernos una idea, estamos hablando de un individuo prácticamente analfabeto, sin un gran atractivo físico, menudo, con un historial delictivo abrumador, que llega con toda la frialdad del mundo a la California del verano del amor y de los hippies a medrar en ese ambiente, porque ve que para sus cualidades, con toda la frialdad, es un sitio donde él puede poner en práctica algunas cosas que ha ido aprendiendo con el paso del tiempo. Pero ¿por qué encarga la mutilación, masacre de una mujer embarazada como Sharon Tate? ¿Qué se perseguía? ¿Cuál era la motivación profunda de ese acto en concreto? La motivación profunda de ese acto en concreto es tan demencial como provocar el fin del mundo. Es decir, él con el paso de un par de años, que reúne a un grupo de seguidoras y un puñado de seguidores, la proporción era de 4-1 entre hombres y mujeres en aquel grupo, se declara profeta y anuncia el Helter Skelter, que es como él denomina el fin del mundo. Para eso tiene que haber una guerra de razas entre los blancos y los negros de los Estados Unidos. Y como todas las guerras, tiene que haber un casus belli, tiene que haber un suceso que conmocione y provoque ese enfrentamiento. Entonces, no solamente ten en cuenta que el caso de la casa de Sharon Tate es el tercer suceso violento en el que está envuelto la familia Manson. Antes habían matado a Gary Hinman, un profesor de música, y es el primer sitio donde dejan marcas de sangre para intentar inculpar a los Panteras Negras, un grupo de radicales negros, y que se empiece a pensar que es un acto de violencia racial. Automáticamente pasan a asesinar al matrimonio LaBianca. El marido es apuñalado con un tenedor repetidas veces, es bastante, y también dejan
esas pintadas de cerdos, etcétera. Pero ahí sí se sabe que Manson por lo menos ató al matrimonio, o por lo menos estuvo en la escena del crimen y luego mandó a asesinar al matrimonio y la Bianca. Y a Hinman estuvo en el... No solo estuvo, sino que le cortó una oreja, le estuvieron torturando antes, Manson en persona le cercena una oreja, y Bobby Beausoleil, que es la persona que comete ese asesinato, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dice, sabes muy bien lo que hacer. Y Manson se va, y es cuando le asesinan. Manson tiene un poder hipnótico sobre sus seguidores. Y su afán es ese, iniciar ese fin del mundo, iniciar esa guerra total. Entonces sus seguidores se irían con unos buggies que tenían diseñados y comprados, unos todoterrenos, al desierto de Mojave, donde encontrarían un oasis bajo tierra, donde había... Esto lo digo para ver el tamaño de la paranoia que estamos manejando. Donde había un árbol que daba 12 tipos de fruta diferentes, una cada mes del año, y con eso se alimentarían. Allí los seguidores de Manson se multiplicarían hasta alcanzar la cifra de 144.000, que son los que menciona la Biblia, saldrían a la superficie y se convertirían en los nuevos regentes del mundo, que ya estaría devastado por esa guerra fratricida entre las dos razas. O sea, un delirio, pero que empujó sobre todo a mujeres que parece que bailaban la danza dramática y macabra de Manson. Las chicas de primera línea las llamaba él, a las que eran más guapas y a las que le acompañaban a todas partes, decía que eran sus chicas de primera línea, y se apunta también la teoría de que uno de los participantes en la fiesta de Sharon Tate había mantenido relaciones con una de ellas, y por eso también Charles Manson mandó esa noche asesinar a todos los que estuvieran allí. Y no solo eso, sino que estaba en contra de la opulencia de estos ricos y famosos que decía que le habían quitado algunas de sus canciones, esa paranoia que tenía en la cabeza. Es que contra esa casa en concreto tenía algo que no tenía nada que ver con la familia Tate. Antes esa casa había pertenecido a un productor discográfico que, pertenecía, de hecho, la casa era de alquiler, era el dueño, que había sido recomendado por uno de los Beach Boys, que tenía cierta amistad con Charles Manson. Oye, este chaval compone canciones de tipo folk, las letras son muy fuertes, pero yo creo que podrían servir. Y el productor en cuestión le dice que no tiene ningún talento, que es un aficionado con moderado talento artístico, pero que desde luego para lanzarle a la industria de la música no. Eso lo toma como una afrenta absoluta, y bueno, contra los moradores de la casa, que ya no son el objeto de sus iras, pues decide lanzarse pues con todo lo que tiene, que son sus seguidores fanatizados. En España el impacto es tremendo, y volvemos a escuchar otra crónica del maestro, Jesús Hermida. No más empezar el juicio en Los Ángeles, y el mismo día en que comenzó la declaración de una de las testigos principales, Linda Kasabian, o Kasabian, según dicen aquí, algunos miembros del grupo familia Manson, que todavía andan por ahí, trataron de convencer a su amiga Kasabian para que no acusara a Manson, de convencerla de que antes de hablar mirase a Manson fijamente a los ojos y viese la X de sangre en su frente, que por cierto Manson se hizo con una cuchilla de afeitar, convencerla de que pensara que esa X era un símbolo de silencio. Pero por lo visto, Linda Kasabian, o Kasabian, ha preferido la inmunidad que le prometió el fiscal a cambio de su declaración y, repito, con ojos y con X ha contado su verdad. Traición en la secta de Manson, y un Manson, hay declaraciones, Diego, que no se ha arrepentido nunca. Exactamente, y sigue sin hacerlo. Vamos a escuchar un corte en el que, bueno, realmente yo creo que es una de las cosas más impresionantes que se han escuchado en este túnel del tiempo. Yo creo que no merece más comentario que simplemente escucharlo. Yo veo sangre aquí todos los días. Todos los días alguien es tiroteado, apuñalado, golpeado. Yo he vivido en eso toda mi vida. Eso no me quita el sueño. Amontona 100 cuerpos muertos delante de mi celda y eso no me conmoverá. Nunca violenté la voluntad de nadie. Nunca le dije a nadie que hiciese nada que no fuese lo que ellos querían hacer. O sea, descargando responsabilidades, Diego, hay un documento que tú has recuperado de Televisión Española que a mí yo no lo conocía. Se ha hablado mucho de Roman Polanski, claro, y además envuelto en polémicas, gran cineasta, pero de vida turbulenta. La muerte de Sharon Tate es algo que nunca podrá olvidar, como un estigma, y hay declaraciones que él hizo tremendas sobre la muerte
Se habló mucho incluso, bueno, del desgarro que le hicieron, de 1000 truculencias en avanzadísimo estado de gestación en aquel ritual. Sí, es además una de las escasísimas ocasiones en las que Roman Polanski se ha referido al asunto. Creo que públicamente se pueden contar con los dedos de una mano. Una de esas ocasiones ocurrió en 1980 en Televisión Española durante una entrevista de la que tenemos un fragmento que si quieres escuchamos. Supongo que esto es doloroso para usted evocarlo, pero me imagino que durante un tiempo le dejaría realmente aplanado, como si hubiera sido un mazazo incomprensible del destino. Sharon era una mujer muy hermosa, tenía una cosa que comunicaba vitalidad, exultante, alegría en la pantalla. Sí, así es como la conocía a usted. Nadie sabe cómo la conocía yo. Porque ustedes conocen su belleza física y su talento, pero yo conocía la belleza de su alma. Era realmente alguien excepcional, y solo los amigos íntimos recordarán lo buena que era como persona y lo maravillosa que era para vivir con ella. Era la primera vez que yo encontraba a alguien así en mi vida, y probablemente hubiera cambiado mi vida totalmente si no lo hubiera perdido. Por supuesto, es más fácil hablar de ello ahora, más de 10 años después, o 11 años después, que hace algunos años, pero viéndolo desde esta perspectiva, sé que años y años después mi vida era totalmente distinta y yo no era la misma persona, ni creo que lo sea nunca más. Diego, evidente el trauma en Roman Polanski, y muchos dijeron que era culpable en el mundo del misterio y de la leyenda urbana, ¿no?, por haberse adentrado en mundos peligrosos y películas extrañas, ¿no? Sí, claro, hubo una leyenda que circuló por ahí que achacaba toda esta sangría y toda esta matanza al rodaje de La semilla del diablo. La verdad es que Polanski declaró tiempo después que estaba en el momento más feliz de su vida, y este corte que acabamos de escuchar, él no puede seguir, está con los ojos humedecidos y realmente emocionado. Es una breve crónica del juicio del siglo, de la historia de la familia Manson, con documentos de radio y televisión, una historia que nadie ha podido olvidar. Mientras tanto, ese preso continúa esperando la libertad y hipnotizando a muchísimas personas que le siguen, que venden camisetas con su efigie. Lo incomprensible, ¿no?, de este mundo del siglo XXI. Nuestro cronista en el tiempo, Diego Marañón, compañero, un abrazo grandísimo. Otro para ti, hasta la próxima, Iker. Milenio 3. Detrás del misterio, en busca de una respuesta. Cadena SER. Después de lo de Manson y del sonido de la muerte, bueno, pues un poco de alegría, ¿no? Menos mal, un breve túnel del tiempo, porque era una crónica muy concreta de un hecho muy conocido para el gran público, pero quizá no para muchos jóvenes. En fin, el túnel del tiempo es así, nos trae de repente el recuerdo, con la fuerza del sonido, cosas que siguen sin ser olvidadas del todo. Una historia profunda y misteriosa del siglo XX, con claves que no se han acabado de resolver nunca. Los ganadores, Carmen. Vamos con los ganadores de estos 3 libros de Ramiro Calle. La llave de la paz interior es uno de ellos. Pues mira, vamos a poner un poquito de paz. Mi nombre es César de Gandía. Ayer mi mujer y yo vimos 3 luces moviéndose de manera muy extraña para después desaparecer de golpe a las 22 horas. Pues un libro para él. Un animal antes de ser sacrificado debe ser bien aturdido en el matadero para que no sufra, nos lo decía Manolo, que es veterinario de Toledo. Y el último es para una persona que nos decía: me estoy leyendo un libro de la Inquisición, y en él cuenta cómo a los papas que no gustaban los mataba el Vaticano. Bueno, qué interesante, qué que curioso. nos diga el título de ese libro. Ahí está el dato. Santiago Camacho, hasta la próxima semana, compañero. Claro que sí, hasta la próxima. Noel Calero, Coque Peinado, Fermín Agustí, Carlos Largo, gracias a todos, compañeros. Carmen, nos vemos mañana. Nos vemos mañana con algún tema también. Bueno, mañana hay una historia increíble. ¿eh? No, y mañana hay una historia increíble. Hay una historia en un lugar y, sin saber nada, una sensitiva, Paloma Navarrete, acudió a ver qué ocurría. Por vez primera lo grabamos todo en vivo. Una sensitiva en un sitio donde pasan cosas. El resultado es sorprendente. Pasad una muy feliz semana, amigos. Os quedéis en compañía de nuestra compañera Paula Losada y toda la información en la cadena SER.